Bueno, a continuación, Gonzalo Chapela del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible nos va a dar una presentación. Y bueno, le doy la palabra, gracias. Buenas tardes, compañeros, muchas gracias por haberme invitado aquí, con mucho gusto. Pues me pidieron que les platicara un poco de cómo ha estado este asunto de la ley forestal y el reglamento desde la perspectiva del manejo forestal comunitario. Entonces lo primero que... ¿Con cuál jala? De arriba. No. El botón grande. ¿Con este? Sí. Sí. Bueno, yo creo que es interesante ver una asomadita a cómo quedó la ley de junio del año pasado. Pues puede estar dada por esta parte del artículo 7 que define ya lo que es el manejo forestal comunitario, y podemos ver una definición que no define, que es como medio declaración de principios. Entonces, una primera característica que quisiera adelantar, pues es que esta discusión de ley se dio por mucho tiempo, por mucha gente, y al meterle mano a mucha gente, pues todo el mundo quería que tuviera cosas de cada quien, algunas de ellas no disposiciones positivas. No sé si me voy a entender. Hay declaraciones, pero que no tienen aplicación. Entonces, un poco en ese tenor estamos. El manejo forestal comunitario no pinta en el PIB. Andamos por el orden del 0.6% del 0.06% del Producto Interno Bruto. O sea, no es nada. Pero es la mitad de la población rural la que está involucrada en territorios forestales. Habría que decir que no hay la república forestal. Yo no conozco comunidades forestales, en realidad. Yo conozco comunidades que tienen bosques, pero que tienen milpas y que tienen ganados y que tienen taxis y que tienen muchas otras cosas más, ¿no? Entonces, me parece que es importante, pues, valorar la importancia que tiene como territorios, más bien, ¿no? Y desde esa perspectiva es un poco el enfoque que a mí me gustaría tener como marco para comprender todo esto, ¿no? Ahí vemos una serie de elementos que nos dicen muchos de los rasgos de la importancia del manejo forestal comunitario. Es notable pues, simplemente por la proporción que tiene el manejo forestal comunitario sobre el manejo de los recursos forestales en México. Estamos hablando aquí de los recursos maderables, sobre todo, ¿no? Y me da pena en un auditorio como este, pues estar tan sesgado hacia ese lado, y pues, habría que reconocerlo, ¿no? Y pensar que 2 de 5 metros cúbicos que se producen en comunidades están certificados, se dice fácil, pero yo creo que es muy, muy importante. Y nos da una característica de cualidad. Otra cosa que no es muy conocido es cómo en los planes de manejo o en los polígonos de las áreas forestales con plan de manejo regular, hay casi un 25% de superficie que no se aprovecha. Y esos son áreas voluntariamente destinadas a la conservación, que por lo general no están reconocidas, pero tampoco están apoyadas, ni mucho menos. Entonces creo que ahí hay un filón muy importante que está quedando suelto. En todo esto que estamos hablando de ley y reglamento, simplemente no
no se está tocando. Bueno, ¿cómo llegamos a esto? Pues es larguísimo, ¿no? ¿Esto no tiene foquito? Sí, está del lado derecho. ¿Y ahora qué hago para regresar? ¿Te pido ayuda? Trae uno del lado, trae un botoncito. El lado derecho. Ah, el derecho de acá, de este lado. Conste, el lado derecho está acá. Bueno, la historia nos estaba diciendo Ana que son 7 leyes forestales. Yo la verdad ya ni las cuento. Pero podríamos decir que la primera ley forestal es de Porfirio Díaz y de Juárez, ¿no? Que es la ley de desamortización de bienes ociosos, donde fueron despojadas las comunidades de sus propiedades, y después con el tiempo nos está generando toda esta problemática, por ejemplo, de la Tarahumara, en donde tierras de las comunidades después fueron dotadas de ejidos que son los dueños de las tierras y los dueños de la gestión forestal. Y últimamente está habiendo algunos litigios que nos ponen en entredicho si realmente esas tierras son de los ejidos o son de las comunidades. O sea, lo que estoy queriendo decir con esto es que a través de todo este alambique de leyes y reformas que han habido desde el siglo antepasado, nos encontramos pues una serie de inconsistencias que se van generando en cada pasada. O sea, podemos decir que el proceso de reformas legislativas es un proceso de decantación que va perfeccionando, pero no es cierto. Es un proceso que va metiendo ruidos, que va ensuciando muchas veces, ¿no? Por supuesto que a veces también con avances, ¿no? Que no se puede negar. Y quiero decir, me parece importante hablar me parece que en alguna de las conversaciones anteriores se dice, bueno, la ley por un lado, las políticas públicas son otra cosa. Y yo lo que digo es que las leyes son un instrumento de política pública, y la política pública es un instrumento de la política política. O sea, pues sí, la historia la hace el que gana y la política pública también la define el que gana, ¿no? Entonces, si gana el Fondo Monetario Internacional, pues somos de libre comercio, somos de todo este tipo de cosas. Si gana la 4T, pues todavía no sabemos qué quiere decir eso realmente, ni qué cosa es la 4T, pero dicen que viene un cambio, ¿no? Vamos a ver qué resulta de esto, tenemos muchas dudas. Bueno, lo que quiero decir al último, me voy a poner aquí. Yo creo que hay un parteaguas muy importante, un parteaguas en la ley de 1986, y lo vemos acá. Hay una caracterización o un criterio de los recursos forestales en México, del siglo XIX y pues casi yo diría hasta la Revolución, donde las monterías son compañías extranjeras que deslindan cientos de miles de hectáreas, ¿no? Por ejemplo, la Candona pues, era de la compañía de Agua Azul, Mahogan Company, una británica, y otra compañía más, por ejemplo, ¿no? Y así por el estilo. Entonces, ¿cómo se va dando todo este paradigma, pues? Y luego, al venir la revolución y después de la revolución, nos estamos encontrando como hay un esquema de concesiones. Ahí ya el artículo 27 dice que las tierras forestales, las tierras son originarias de la nación, y entonces hay unas concesiones con la ley del 47 para unidades de explotación forestal. Luego en la ley del 60 dice que solamente aquellos que tengan capacidad técnica y financiera pueden hacer uso de los recursos forestales. O sea, campesinos, abstenerse, por favor, ¿no? Porque ustedes con guarache y sombrero, no.
Y justamente en 86, Cuauhtémoc Cárdenas como subsecretario forestal y León Jorge Castaños como director de Desarrollo Forestal generan una nueva perspectiva muy importante, un nuevo proyecto ahí, en donde, que le llamaron la socioproducción, y en donde las comunidades deberían ser quienes tuvieran la propiedad, pero también la apropiación de esos recursos. Y en 92, Pedro Aspe y las gentes de las plantaciones sobre todo, pues deciden que no, que hay que regresar. Así es de que desregulan para que haya un libre flujo y competencia de los capitales. Y luego viene Julia Carabias con Zedillo, y en 97 hacen un cambio nuevamente de la ley forestal para tratar de tener un equilibrio hacia cierta regulación, pues un poco regresando al espíritu de la ley de 86. Francamente, después de la de 2003, es una ley básicamente diseñada para fortalecer y para blindar de alguna manera la naciente Comisión Nacional Forestal. Y la de 2018, yo pues directamente diría que no tiene ningún propósito como proyecto diferente, sino que es una ley un poquito como de oportunidad para sacar una reforma a nombre de un partido político, que ya sabemos cuál es. Bueno, entonces vamos pues viendo cómo de las monterías pasamos a las concesiones, a las paraestatales, luego a las comunidades, luego la inversión privada, y luego hay un cierto equilibrio en donde la conservación, la inversión privada y el manejo comunitario pueden convivir. Y eso corresponde también a modelos económicos, políticos del país, ¿no? La reforma, la industrialización, el desarrollo estabilizador y la globalización, el consenso de Washington, que no le voy a llamar neoliberalismo porque la verdad es que no, está muy resbalosa esa palabra. ¿Y estoy anotando? Sí. Bueno, quisiera dar una pasada así muy rápida de cuáles son algunos de los temas principales que aborda la ley, que de alguna manera pues es un repaso de toda la problemática del sector forestal en su conjunto y de sus aspectos, sus problemas. Vemos pues que hay una cuestión muy importante, que es bastante declaratoria, esto del enfoque ecosistémico y la inclusión del manejo forestal comunitario. Sin embargo, aparece ya un mandato de que tiene que haber un programa nacional para el manejo forestal comunitario. Eso fue una pelea bastante dura, pues que logramos que apareciera, y ahora vamos a ver si en el presupuesto pudiera aparecer por ahí. No, hasta esta fecha no se ha logrado eso, pero está en la ley. El otro tema que a mí me parece importante y que se quedó a medio camino es esto del enfoque territorial. Y es como la idea de pasar, me parece que hace rato la compañera, no sé, si tu nombre se me hace difícil de recordar, Tsitsi, ¿verdad? Hace rato Tsitsi nos hablaba de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que fue un intento en 2001 de tener un concepto de ley, un concepto del campo, en donde no fuera lo agropecuario, sino la vida de manera integral en estos territorios. Y se repite nuevamente esta idea del enfoque territorial, que es otra manera de decir lo mismo, que es un desarrollo integral. Sin embargo, lo que había previsto para esto en los trabajos anteriores no se consolidó.
Quisiera decir que de lo que estamos hablando ahora, de estos contenidos, es algo que se fue generando a través de todo un proceso en el seno del Consejo Nacional Forestal, donde el Consejo Civil estuvo participando, SEMDA estuvo participando, la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales también, y diferentes organizaciones pues tuvieron muchas aportaciones, y que se fue dando desde 2009 para una revisión de la ley de 2003 y que se quedó como un proyecto, pues una iniciativa que no tuvo resolución en el Congreso. Entonces también toda esta campaña de 2016, 17 y 18 fue de alguna manera una recuperación de toda la agenda que se desarrolló en esos años previos. O sea, tenemos ya pues más de 10 años en este proyecto que todavía sigue adelante, ¿no? Hay una parte muy importante que tiene que ver con, me parece que con este seminario, que es la parte de la mejora regulatoria. Ahí la pregunta que está atrás es si será mejor pedir perdón o pedir permiso. Pues lo ideal sería que hubiera que pedir permiso y que fuera fácil y barato, ¿no? Y ágil. Y además que hubiera certeza también de que va a resultar, si yo cumplo, pues que haya, ¿no? Y me parece que en el tema de recursos forestales no maderables, pues estamos mucho más atrasados que en el resto. Pues hay una serie de cuestiones aquí que yo creo que no vamos a verlo, pero sí tiene mucho que ver con una lucha contra la ilegalidad, que de alguna manera es una condición que genera una competencia muy desfavorable para las empresas sociales comunitarias. Entonces, es una cuestión pues, un poco contradictoria porque las comunidades campesinas hacen muy frecuentemente uso irregular de los recursos y sobre todo cuando son recursos no maderables y justamente esa irregularidad o esa ilegalidad es uno de los factores que nos está quitando la rentabilidad también. No hemos logrado de ninguna manera, o estamos muy lejos de lograr que en México haya un buen manejo forestal sustentable, independientemente de que sea comunitario o no. Y sin embargo, ya no es suficiente ese objetivo. Entre otras cosas, porque tenemos una demografía en las comunidades campesinas, indígenas, campesinas, en donde ya la mayoría de la población no tiene derechos formales sobre los recursos. Entonces allí no nos sirve de gran cosa que haya cadenas de valor que van a dar a Hamburgo, les gusta, o a Naucalpan, y que todo el valor agregado de la cadena quede fuera de las comunidades y que las comunidades vendan materia prima. Entonces, la idea, este concepto de redes locales de valor, lo estamos viendo ya en los documentos de la CONAFOR como redes de valor. Todavía no acaban de cachar la idea de las redes locales, o sea, capturar las oportunidades de empleo y las oportunidades de derrama económica en las localidades y no que se vayan drenando a través de lo que yo me lo imagino como un río, ¿no? Que es la cadena de valor o la cadena productiva. Bueno, ya hablamos de la gestión territorial, que es el tema de la integración y además de la concurrencia. Si nosotros examinamos el presupuesto para el campo, vemos que, no sé, ahorita no he hecho los cálculos últimamente, pero
pero yo tenía la idea de que por cada peso por hectárea que hay destinado a fines agropecuarios, más bien al revés, por cada 7 pesos destinados a fines agropecuarios, a la parte forestal le toca 1. Y la Ley de Desarrollo Rural Sustentable dice que deberíamos de poder participar dentro de los consejos distritales de desarrollo rural sustentable, del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, y ahí concertar lo que se llama el Programa Especial Concurrente. Ha sido interpretado como que el Programa Especial Concurrente es la suma de los recursos de los programas en el presupuesto, cuando en realidad lo que dice la Ley de Desarrollo Rural, y a lo mejor sería bueno retomar eso, es un proceso de planeación concertada en los territorios. Entonces, esta idea de la gestión territorial incluiría, si se tomara en cuenta, incluiría el diseño de mecanismos que ayudaran a la convergencia entre los diferentes sectores y las diferentes preocupaciones, pero también a la suma de compromisos que pudieran llevar a una suma de esfuerzos. Por ejemplo, si hablamos de caminos forestales y hablamos del abastecimiento de las Sabritas y la Coca-Cola, pues ya se salió del campo de lo forestal y sin embargo es esencial para tener una red caminera y eso para la prevención de incendios, por ejemplo, ¿no? Y si nos ponemos a escarbarle nos vamos a encontrar mucho más cosas como esa, ¿no? Otro tema muy importante es el de los servicios técnicos, que si nosotros estamos hablando de redes de valor y por lo tanto de empresas, entonces tendríamos que pensar que los servicios técnicos no pueden seguir siendo nada más la asesoría para hacer los planes de manejo, sino que tiene que ver con comercialización. Si estamos hablando de territorios bioculturales, tendríamos que hablar de asesoría para otras cosas, para cómo enfrentarnos a los megaproyectos, a la minería, etcétera. O sea, hay que trascender, es urgente, me parece a mí, trascender esta idea del prestador de servicios técnicos y además corregir algo que ha sido un vicio de muchos años atrás, que es cómo el ingeniero forestal se constituye como el dueño de la comunidad. Con todo respeto y con todo reconocimiento para buenos ingenieros forestales y prestadores de servicios técnicos que se rifan el físico, pues, ¿no? Y hacen un trabajo muy, muy valioso. Hay que reconocer que en la mayoría de los casos, los ingenieros forestales acaban siendo ellos los que negocian la venta de los productos, los que convocan a las asambleas y de alguna manera suplantan a las autoridades y las formas de gobernanza y boicotean de alguna manera también algo así que pudiéramos llamar apropiación o empoderamiento por parte de las comunidades. Otro tema que hemos también estado reclamando mucho y se nos quedó prácticamente fuera de las negociaciones frente a una Secretaría de Hacienda que es recalcitrante y todopoderosa. O sea, si nos metemos a las negociaciones, siempre nos vamos a encontrar a la Secretaría de Hacienda como la instancia, como la última instancia, como el que al final de cuentas manda, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos que, a diferencia de otras ramas productivas, no sé, por ejemplo, si yo quiero poner una fábrica de autopartes, pues tengo parques industriales, tengo pavimento, tengo condonación de impuestos, tengo una serie de facilidades. Y si yo quiero poner una industria forestal en el campo, yo tengo que construir el camino y mantenerlo, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una serie de activos públicos que unos son muy claros, ¿no? El de los caminos, pero hay mucho más cosas como los servicios de salud, por ejemplo, que tiene que ver con cuánto se gasta la empresa en colaborar o aportar para la salud de los trabajadores, etcétera. Hay una serie de cosas que
que no entraría yo a discutir, pero que merman, o sea, el tener que estarlos pagando, merma la competitividad. Y hay todo un tema en cuanto a política fiscal y política de gasto, en cuanto a la proporción que se destina a bienes públicos o a la transferencia en forma de bienes privados, ¿no? Bueno, un tema que yo creo que aquí se ha tocado, aunque sea de soslayo, es el tema de los derechos, derechos humanos, derechos de comunidades indígenas o equiparables y las salvaguardas. Hemos estado, digamos, quedándonos cortos en cuanto a ponerle dientes a la ley en mecanismos específicos que tengan suficiente capacidad como para que los derechos sean derechos exigibles. Entonces, ahí nos quedamos un poco cortos, pero hay una agenda muy bien identificada para esto, ¿no? Bueno, en este proceso se nos quedó a medio camino la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable con una serie de confusiones que son circunstanciales, pero que nos están generando un problema inmediato muy fuerte en la gestión. Yo creo que aquí los compañeros de CONAFOR han de tener buenos testimonios de cómo lo están sufriendo ahí adentro, ¿no? Pero no es solo la ley de desarrollo forestal sustentable, sino que al revisar esta ley y ver que pudiera tener un efecto, vemos cómo hay una serie de conexiones con todo un marco jurídico mucho más amplio, no solamente de ley, sino también del reglamento, de las normas oficiales mexicanas, que ya Ana nos dio una panorámica mucho más amplia, ¿no? Pero hay toda una agenda muy específica del reglamento que se está viendo, y yo quisiera nada más señalar que hay un tema específico sobre no maderables que no veo yo que tenga una resolución. Y lo lanzo aquí más bien como una pregunta al foro, en donde a ver si entre todos se puede avanzar un poquito en algunas sugerencias. Una de las ideas que hemos planteado es pasar de unas cuantas normas que ha sido muy difícil ir desdoblando, con la de candelilla, con la de resina de pino, por ejemplo, pero si decimos, bueno, ¿cuántos productos y especies les parece a ustedes que hay no maderables? Podemos decir 1000, por ejemplo, por decir alguna cosa, y tenemos 3 normas. Las otras, pues la verdad que son una vacilada, eso de que una norma para tallos, raíces y cortezas, pues como que casi no tiene mucho sentido. Y hemos pensado que pudiera sustituirse por una guía, en donde sea un poco del estilo del manual de fracciones arancelarias que usan los agentes aduanales. Alguna cosa, un instrumento mucho más flexible, menos rígido que las normas oficiales mexicanas, que gracias a la ley de metrología y más sobre todo a la de mejora regulatoria, se ha convertido en una especie de camisa de fuerza que es muy, muy complicado de modificarle, amén de las dificultades técnicas que existen para poder especificar y poder determinar cómo realmente se puede normar y cómo se debe manejar un recurso tan heterogéneo. Me parece que de eso ya se habló mucho, ¿no? Bueno, pues nada más quisiera, para no desbordarme, pues plantearles a ustedes unas conclusiones, pues de que yo creo que hay avances, pero necesitamos casi regresar a revisar. Y hay la coyuntura, los diputados andan con ganas, las autoridades también, por lo menos el jurídico de Semarnat, el subsecretario de Planeación nos ha manifestado que le interesa llevar adelante y revisar todos estos conceptos, y lo mismo que el reglamento. Está, digamos, ahorita hay como la idea de sacar el reglamento ahí como sea para poder resolver los problemas más urgentes, pero sí regresar a discutirlo. Y ahí yo creo que está la oportunidad, más que en la propia ley,
de abordar los detalles que se necesitan para no maderables. Desde mi punto de vista, no hay mucho más que hacerle a la ley. Me parece que es muy importante el problema que se ha estado planteando aquí reiteradamente sobre la propiedad de los recursos, pero a mí me parece que a esta ley le queda grande ese tema. Me parece que hay que verlo posiblemente en otro marco más amplio, ¿no? más fuerte. Bueno, pues dicen que es tiempo de cambios. Vamos a ver qué tanto se puede dar este diálogo. Y pues al final de cuentas, una cosa es lo que dice la norma y otra cosa es lo que se instrumenta, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de normatividad, pero me parece que también en esta discusión habría que ver las mediaciones que hay entre la letra de la ley, la norma, el reglamento y lo que las autoridades están aplicando, ¿no? Aquí podríamos entrar en mil comentarios y anécdotas que yo creo que pues son mejor para que lo discutamos de otra manera también, ¿no? Y bueno, la última consideración es que pues hablamos de la cuarta transformación y esto, pero vemos una serie de tensiones y de orientaciones contradictorias que al final de cuentas parece que está por definirse todavía el rumbo que va a tomar todo esto, ¿no? Pues muchas gracias y a ver si vamos a platicar.